quiero compartir con usted una palabra que no solamente creo en mi corazón que es necesaria para este tiempo, sino que es la que nos va a servir para obtener resultados gloriosos y maravillosos. El tema de esta tarde es sincronizados. Y vamos a ver 4 sincronaciones con 4 versículos bíblicos que usted y yo tenemos que tener. Y la primera de ellas la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y la palabra del Señor dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que alinear en nuestra vida es nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿El qué, pastor? Conforme al orden divino. No estamos diciendo con esto que tú te vuelves aburrido, que tú no miras a nadie, que andas. No. Simple y sencillamente te vuelves una persona de resultados. La palabra nos habla claramente de cuál es el orden establecido por Dios, y es el Espíritu. Tampoco la palabra dice que nos debemos de descuidar del cuerpo. Al contrario, hoy más que nunca tenemos que estar bien alimentados, guardarnos, cuidarnos y todo lo demás. Inclusive la OMS en una de sus conferencias de prensa ha dicho que necesitamos alimentarnos bien para poder evitar, entre comillas, el COVID-19. La Biblia estipula que si tú quieres que todo vaya bien, tiene que ir el Espíritu. Pastor, ¿y cómo funciona esto? Sencillo, tú solo lo dices. Dios nunca nos mandó a luchar en nuestras fuerzas, porque te voy a contar 2 secretitos. 1. Cuando tú luchas en tus fuerzas por querer hacer algo espiritual, fracasas. Porque la carne es más grande, más fuerte, más poderosa, óigalo bien, cuando se actúa en ella. Por eso es que tú has visto los errores que cometieron la gente del ayer. Para ponerte un ejemplo, Abraham, Jacob, Noé, David. ¿Por qué? Porque quisieron hacer las cosas en sus propias fuerzas. Cuando tú tienes que dejarle al Santo Espíritu. Pastor, ¿y cómo funciona eso? Por fe, tú solo lo pides. Tú solo le dices: Señor, yo quiero estar en tu lineamiento divino. Yo quiero hacer las cosas conforme a lo escrito en la palabra. Y para que todo funcione, alíñate en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que manda. El espíritu manda de 2 formas. 1, lo que está escrito en la palabra que dice que tenemos que hacer. Y 2, cuando Él te dirige sobrenaturalmente y Él te señala lo que tienes que hacer. El alma son las emociones. Las emociones ya no te dominan, porque hay emociones correctas y hay emociones incorrectas. Las emociones incorrectas son aquellas que te quieren tener afligido, triste, acongojado. Y las emociones correctas son aquellas cuando tú expresas lo que sientes. Te gozas en el Señor, te gozas con una palabra, te gozas viendo una serie o escuchando algo, porque el ser humano es integral. No es el hecho de que la religión o la denominación, no tiene eso nada que ver, sino que simple y sencillamente hemos entendido que somos seres espirituales y que Dios nos ha diseñado para poder disfrutar de todo con la guía del Santo Espíritu. Para que todo funcione en tu vida, tiene que ser el Espíritu Santo primero. El Espíritu, las emociones sujetadas al Espíritu, y el cuerpo. Ya no va a mandar el cuerpo, ya no va a mandar la carne, sino que va a ser guiado por el Santo Espíritu. Este es un proceso que poco a poco se va logrando con tu oración, tu declaración de la palabra y la ayuda del Señor. La primera parte que se debe de sincronizar es espíritu, alma y cuerpo, dándole el dominio. Tú solo lo dices. Así como aceptaste a Cristo en tu corazón
Tú solo lo dices, tú solo dices, Señor, quiero agradarte, Señor, quiero hacer las cosas, pero no en mis fuerzas, sino en las tuyas. Y cuando vengas a ver, lo estás haciendo. La otra parte que se tiene que sincronizar en nuestro cuerpo, lo dice Romanos 10 del 8 al 10. Pon atención a esto y dice, mas ¿qué dice cerca de ti está la palabra? En tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí entran los elementos y son precisamente de tu cuerpo. Aquí entra la mente, aquí entra el corazón, aquí entra la boca. La palabra se almacena en la mente. De la mente pasa al corazón y del corazón pasa a la boca. Por eso es que tú no puedes declarar, decir o hacer algo si tú no lo conoces. Hay una forma fácil de hacerlo. Tú lees la palabra, la crees en tu corazón, quedó almacenada en tu mente. Esa palabra baja al corazón y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tercera sincronización. Marcos 11 del 23 al 25. Y aquí vamos a la parte de la acción. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y esto es fácil y sencillo. Número 1, dices la palabra. Número 2, oras por la palabra. Y número 3, limpias tu corazón para que lo que has dicho y lo que has orado tenga fiel cumplimiento. ¿Por qué hay palabras que a personas no se les cumple, no sucede nada? Porque su corazoncito necesita ser perdonado, necesita ser puesto en las manos del Señor. En tu corazón no tiene que haber resentimiento, no tiene que haber nada contra nadie, ni contra ti mismo, ni contra ninguna persona. Pastor, ¿cómo logro eso? Solo dile, Señor, aquí está mi corazón, lávalo, límpialo. Yo no quiero tener nada contra nadie. Y entonces, toda palabra que digas y toda palabra que ores tendrá un fiel cumplimiento. Y voy con el último, porque el mensaje de hoy en la tarde es sumamente práctico y sencillo. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y estoy leyendo primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¡Qué maravilloso! Tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Alguien dirá, pastor, ¿de qué trata todo esto? Sencillo. Tú tienes que mantenerte en el Señor. Pero esto no es a la fuerza. Esto tú lo decides. Y desde el momento que tú lo decides y lo declaras, el Espíritu Santo forma como una burbuja y te guarda. El único que puede romper esa burbuja eres tú. Pero por lo demás, cuando tú estás habitando al abrigo del Altísimo, cuando tú lo dices, cuando tú lo vives,
es algo totalmente diferente. Pastor, ¿dónde está la sincronización aquí? En lo que tú conoces, en lo que tú vives y en lo que tú haces. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Hay cosas que no las hacemos porque la carne no quiere, la carne no nos lo permite. Pero si tú vas ahora y le dices, Señor, ayúdame, Él lo va a hacer. Deja trabajar la palabra. Deja que la palabra cumpla su propósito para el cual ha sido enviada. Porque puede suceder esto, y con esto finalizo, que tal vez te estás imponiendo una carga que no puedes llevar. Has querido cambiar y vienes haciendo eso de hace años. ¿Y cuántas personas ya he escuchado que le dice, y yo le fallo al Señor, y yo intento y hago y todo? Es que no se trata de ti. Tú tienes que entender algo en esta tarde. Anúlate tú, no eres tú. El Señor lo hizo todo. Lo único que Dios quiere es que tú le digas, Señor, yo quiero habitar en ti. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero hacer. ¿Te recuerdas cuando estaba Pedro en la barca? Y nuestro Señor venía de noche a él. Y todos pensaban que era un fantasma. Pero el Señor iba siempre con su misión. Y era darle una lección a Pedro de fe. Pero le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dice, ven. Y cuando Pedro empieza a caminar en el agua, todo bien, sin ningún problema. El problema es cuando el viento empieza a azotar. Y entonces su fe duda. Y empieza a hundirse. Y el Señor le dice, ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Evangelio no es de esfuerzo humano. Porque si fuese esfuerzo humano, entonces serías tú. Y tú serías el galardonado, tú serías el jactancioso, tú serías, oh, yo lo hago, yo lo puedo, yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, yo hago esto, lo otro. Y toda la gloria y la honra sería para tu carne y no para Dios. En cambio, cuando de repente tú sientes algo y tú le empiezas a hacer y te dices, ¿de dónde sale esto? Es el Espíritu que está obrando en ti. Te darás cuenta que empiezas a estar sincronizado y que los resultados vienen a caer por sí solos. Que la gloria y la honra sea para el Señor siempre. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque declaramos, Padre, que la tormenta Amanda se va y deja libre este país y se quita y se echa en el fondo del abismo. Oramos por cada uno de tus hijos, Señor. Los ponemos en tus manos por nombre y apellido y declaramos, Padre, que usted nos ayuda a ser hijos de fe, hijos diligentes, no en nuestras fuerzas, sino por el Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre Celestial, lo necesitamos en tu nombre santo, bello y precioso. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén.